Estamos de regreso, son las 10:05. Ayer comenzaron las obras de remodelación de la Plaza Baquedano y sus alrededores, obras que contarán con una inversión de 4.200 millones y que contemplan la instalación de áreas verdes y de bajo consumo hídrico. Vamos a conversar sobre este tema con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenos días. Hola, Fresia, buenos días. Bueno, sí, efectivamente, sí, vamos a hacer una inversión súper grande en el sector. Sí, ayer lo veíamos en esta actividad que tuvo a propósito de los arreglos, ¿no? Porque ya lo habíamos visto en imágenes de cómo estaban instaladas estas mallas para cerrar ese perímetro. Es una inversión grande también en un lugar bien estratégico. ¿En qué va a consistir y cuánto va a ser el cronograma de estos trabajos? A ver, las obras más grandes son, primero, el café literario. Ese nos va a costar 1.500 millones de pesos más o menos. Después, el Parque Bustamante mismo, en la parte sur, donde está hoy día el anfiteatro. Eso van a ser como 1.000 millones de pesos. Lo que estamos haciendo con la Plaza Baquedano, que es lo que está congregando mayor atención en este momento, son solamente 30 millones de pesos. Eso es una inversión bastante menor en relación a todo lo otro que vamos a hacer en el sector, pero que nosotros creemos que es importante porque tanta gente pasa por ahí y la verdad es que se ve horroroso. Y lo que hemos visto es que hay un problema de salud mental, un problema de cansancio de los chilenos, que tiene que ver con el estallido, que tiene que ver con el encierro por el COVID, que tiene que ver con toda la división que hubo, ¿no es cierto?, respecto de la Convención Constituyente, etcétera. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es dar un poco de paz, un poco de mayor belleza, un poco más de alegría, porque yo creo que los chilenos estamos muy alterados. Y en ese sentido, alcaldesa, ¿cómo se va a garantizar que este lugar que va a ser remodelado, que se ha trabajado en eso, no vuelva a tener alteraciones, ¿no? Que es lo que también se ha visto en el último tiempo como un punto estratégico de la ciudad, por movilizaciones o por las razones que sean? Lo primero es que vamos a sacar el plinto. Esto se va a demorar un poco. El plinto es la base, ¿no es cierto?, donde estaba el monumento, y yo creo que eso congrega mucha, no sé, animosidad, etcétera. Eso se va a demorar porque está ya el permiso dado por la Comisión de Monumentos Nacionales para sacarlo. Sin embargo, sacarlo es todo un tema. Tenemos que buscar un escultor. Eso es piedra, tiene elementos, digamos, que hay que preservar. Ahí va a haber que ir cortándolo, enumerándolo, viendo dónde lo guardamos, con los resguardos necesarios. Eso además es pesadísimo. Así que eso va a demorar mucho tiempo. No sabemos en cuánto tiempo más podemos empezar a hacerlo. Lo que sí sabemos es que probablemente va a ser muy lento y muy caro. Así que en los 30 millones eso no está contemplado. Eso es lo primero que vamos a hacer para tratar, ¿no es cierto?, de aminorar esa efervescencia que hay de alguna manera en contra de la Plaza Baquedano. Y el resto va a ser básicamente pasto y plantas. Pero a tu pregunta, Fresia, nosotros no tenemos cómo asegurar ni evitar que lo destruyan nuevamente. O sea, es básicamente un llamado a la ciudadanía a cuidarnos entre nosotros y a cuidar nuestras cosas. Porque uno ve en otros países cercanos, en Lima han habido protestas muy grandes y a veces bastante violentas, pero la gente no rompe sus monumentos, no rompe su patrimonio. Lo mismo ocurre en Argentina, etcétera. Entonces, ojalá que podamos hacer, ¿no es cierto?, las protestas que se quieran hacer, pero sin efectivamente este vandalismo, porque en realidad eso no es protesta, eso es delincuencia. Y eso, alcaldesa, no tiene que ver con desplegar más funcionarios policiales. ¿Cómo se está abordando el tema de seguridad? Uno sabe que no es el fondo, ¿no? Pero si usted como autoridad comunal ha tenido también una coordinación respecto a eso, o se va a dejar también al criterio o al buen criterio que debiese hacer precisamente para mantener el patrimonio. Vamos a dejarlo al buen criterio, Fresia. La verdad
es que podemos poner 100 carabineros ahí, que además se necesitan en muchas otras partes porque el tema de la delincuencia está gravísimo en todas partes. Y puede poner 200 y 300 y si lo quieren dañar, lo van a dañar igual. Entonces, la verdad es que está dado al buen criterio, no podemos hacer otra cosa. Evaluamos, por ejemplo, poner rejas en torno al café literario. Incluso 2 rejas para que fuera más difícil entrar y qué sé yo. Y al final, la verdad es que no tiene sentido, Fresia, porque el café literario, por ejemplo, es algo donde nos gusta que vayan los niños. Tenemos una sección, o teníamos una sección especial de libros y de cosas para los niños. Nos gusta que vayan personas, ¿no es cierto?, que a veces tienen que ir en silla de ruedas, etcétera. Nos gusta, en el fondo, es un espacio abierto para la comunidad. Entonces, ¿qué sentido tiene dejarlo bajo detrás de rejas? Cuando en realidad, si lo quieren dañar, lo van a dañar igual de nuevo. Entonces, sentimos finalmente que todos esos resguardos son absolutamente inútiles, casi es más bien como una provocación. Provocación que, bueno, no sé si es lo mismo, pero en liceos, por ejemplo, emblemáticos de la comuna de Santiago, no se han repetido este año en la comuna de Providencia. Aquí, ¿qué ha sido lo que pasó? Porque el año pasado también hubo algunos hechos como los que hemos visto ahora más reiteradas veces en la comuna de Santiago. Alcaldesa, ¿qué es lo que se ha establecido o si hay algún mecanismo adoptado por el municipio para evitar ese tipo de hechos en liceos de la comuna? Fresia, nosotros, mientras yo estaba acá por lo menos, nunca ha entrado un carabinero a ninguno de nuestros liceos. Nosotros nunca hemos pedido ni autorizado la entrada de carabineros a nuestros liceos. Hemos tenido liceos en tomas durante mucho tiempo. Hemos tenido algunos incluso destrozos adentro, amenazas a personas, etcétera. Igual no hemos autorizado la entrada de carabineros, porque entendemos que finalmente la violencia es algo como que se va alimentando mutuamente y por lo tanto estamos tratando de cortar cualquier paso que pueda llevar a un escalamiento de la violencia. Y esto mismo es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, en torno al café literario, a la plaza Baquedano, etcétera. Dejarlas así y básicamente esperar. Lo que uno ve, Fresia, es que ya la ciudadanía está cambiando, está aburriéndose de este tipo, ¿no es cierto?, de vandalismo, de los estallidos, de que en el fondo entren a un supermercado y se roben todo. Ya está ocurriendo menos, pero también tiene mucho mayor sanción social. Hace 3 años, 4 años atrás, en realidad el 65% de la población estaba de acuerdo con la violencia. Hoy día eso ya no ocurre. Porque además se relaciona de alguna manera mentalmente, ¿no es cierto?, con el tema también de la delincuencia. Entonces, la gente hoy día, yo diría que quiere vivir un poco más tranquilo, con un país un poco más ordenado, con algo más bonito. Está cambiando el ánimo del país. Ahora, alcaldesa, y respecto a algunas iniciativas de gobierno, le quería preguntar por la reforma previsional. Usted fue ministra del Trabajo, me imagino que ya tiene una idea respecto a lo que se presentó hace un par de días. Ya ha habido algunas reacciones en este tercer intento ya de tener una reforma previsional. ¿Qué le parecen los principales lineamientos de esta? Todavía no conocemos los detalles. Eso los vamos a conocer la próxima semana cuando ingrese el proyecto. Y muchas veces, digamos, en la letra, en la forma en que está redactado, uno puede encontrar si de verdad ha habido un mayor cuidado o más bien hay debilidades en torno a una idea, ¿no? Así que por ahora es todo bien por encima. Lo que yo no veo muy plausible es que los trabajadores acepten, y por lo tanto los legisladores acepten, que el 6% extra de cotización no sea de propiedad del trabajador. Eso lo encuentro muy difícil, básicamente porque existe una idea, ¿no es cierto?, de mucha injusticia. A mí me quitan el 6% y se lo dan a otros que a lo mejor
estaban en las mismas situaciones que yo, pero ellos decidieron no trabajar, ellos decidieron no cotizar, en fin, y entonces yo después lo tengo que subsidiar, ¿no? Esa idea existe entre los trabajadores. Ellos además entendieron perfectamente bien ahora que el dinero es de ellos con el tema de los retiros, y por lo tanto eso yo lo veo súper poco plausible. El tema de que las AFP desaparezcan, no desaparecen. No. Se les cambia de nombre. Claro, no como se conocen ahora. No desaparecen. No, claro, van a tener otro nombre y lo que se propone, ¿no es cierto?, es que ellos se queden con todo lo que es la inversión de los fondos, pero toda la parte administrativa pase a un ente central, gubernamental, que también me merece dudas porque no se han caracterizado los entes gubernamentales por ser súper eficientes, ¿no es cierto? Pero en fin, son cosas que se pueden discutir. Mi impresión es que el tema del 6% va a ser el mayor problema y sobre todo, si es que ese 6% extra fuese a subsidiar a otros, mi impresión es que mucha gente va a dejar de cotizar. Esa es su impresión. ¿Y cómo se podría subsidiar a aquellos, aquellos que tienen lagunas? No siempre es porque o no quisieron imponer o alguna otra razón, muchas veces porque o tienen lagunas porque no han tenido periodos prolongados sin trabajo, entre otros. ¿Cómo se podría entonces subsidiar de manera solidaria? Si es que, porque ese 6% sería una parte nada más, no todo iría a ese fondo común o más solidario. ¿De qué manera se podría ayudar al grupo de mujeres, por ejemplo, o de adultos mayores, o precisamente aquellos que tienen lagunas porque tuvieron tiempos prolongados sin trabajo? Eso se hace con impuestos. La solidaridad se hace con impuestos, no con cotizaciones. Los impuestos los pagamos todos y los que más ganan, más impuestos pagan. Las cotizaciones las pagan solamente las personas que tienen un contrato de trabajo. Las personas más ricas, en general, no tienen un contrato de trabajo. Ellos, todos sus ingresos, ¿no es cierto?, vienen de acciones, de negocios, etcétera, no de un contrato de trabajo. Entonces parece bien, generalmente los que tienen contrato de trabajo es la clase media. Entonces no parece razonable que sea la clase media la que esté subsidiando a personas. Para eso existen los impuestos, ¿no? Las cotizaciones son parte del sueldo y por lo tanto debieran ser parte de lo que beneficia a un trabajador en particular. Distinto es cuando, por ejemplo, hay un seguro social. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un seguro social por enfermedades catastróficas, ahí no hay ningún problema porque se pone, todos cotizan. Y como nadie sabe a quién le va a tocar una enfermedad catastrófica, eso es un seguro. Eso es súper razonable. Lo mismo, por ejemplo, con el seguro de invalidez. Todos cotizan, ¿no es cierto?, para hacer un fondo. Sabemos cuántas personas más o menos van a quedar inválidas, pero no sabemos quiénes. Entonces es un seguro social. Y ahí tiene todo el sentido, ¿no es cierto?, de que todos invierten en un fondo. Pero cuando en realidad es un subsidio permanente hacia otras personas, eso ya no es un seguro social, eso es otra cosa y eso se tiene que hacer con impuestos. Así, por lo demás, lo hizo el expresidente Piñera con la PGU. Recordemos que la PGU aumentó muy sustancialmente, por lo menos la promesa, porque en realidad está muy mal lleva a cabo la política. El reglamento ha dejado muchísima gente afuera. Si la ley quería que quedasen con la PGU. Bueno, ahora la idea también es, o van muy ligadas en que la PGU sea ahora un poco más amplia y ahí también tendría que ver con la reforma tributaria. Vamos a ver qué es lo que pasa también con este sistema previsional. En primer lugar, la PGU está financiada ya para el 90%. Sí. Eso ya está totalmente financiado, no se requiere ni una reforma tributaria más. Y lo único que requiere es un cambio en el reglamento, no requiere cambio legal. Ahora, lo están tratando de hacer por la vía legal, si lo quieren hacer por la vía legal no hay problema, pero que no lo mezclen con la reforma tributaria, ni que lo mezclen tampoco
con la reforma previsional, porque no tiene nada que ver. Está totalmente financiada para el 90% de la población. Eso lo testificó así la Comisión Independiente, ¿no es cierto?, de Equilibrio Fiscal. Así que la plata está ahora ya para pagarle al 90% y no se les está pagando al 90%. Bien, vamos a ver cómo sigue este debate. Alcaldesa, le queremos agradecer por haber hablado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias, Frecia, un gusto. Chao. Nos vemos.